Buenos días a todos, mi nombre es Miguel Gaimón de Fernández, soy investigador científico del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, donde pues, desde hace más de 20 años pues, he venido trabajando sobre los microorganismos probióticos, los productos lácteos fermentados y el estudio en el que tanto los fermentados como los microorganismos que estos contienen interaccionan con los microorganismos que habitan en nuestro intestino, con la llamada microbiota intestinal, y de qué modo esto puede repercutir sobre nuestra salud. En el grupo, que es un grupo multidisciplinar, en el que engloba personas con experiencia y expertise en diferentes disciplinas, pues abordamos un poco este estudio, ¿no?, de la interacción entre la microbiota, la alimentación y la salud. Y lo hacemos centrándonos específicamente en algunos grupos de población definidos, como pueden ser los niños, es decir, la etapa inicial de la vida, y también las personas mayores, las personas de edad avanzada. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería aprovechar para agradecer a los organizadores de este foro para la innovación lactoquesera la oportunidad de estar aquí hoy hablando un poco sobre envejecimiento saludable y el papel que los productos lácteos en general o el queso en particular pueden tener en este ámbito. Mi nombre es Miguel Gaimón de Fernández, soy investigador científico del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, centro perteneciente al CSIC, y como indicaba voy a hablar brevemente sobre el papel que pueden tener este tipo de productos en la promoción del envejecimiento saludable en nuestra sociedad. Este es un poco el esquema que voy a seguir en la presentación, hablar un poco de productos lácteos funcionales, introducir algunos conceptos sobre tracto gastrointestinal, microbiota y este tipo de conceptos tan de moda hoy en día, hablar brevemente del envejecimiento y un poco de cuáles son las posibilidades y las necesidades en cuanto al desarrollo de alimentos funcionales para la tercera edad y finalizaré brevemente con algunos pequeños retos y conclusiones que sacar de esta presentación, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la relación entre alimentos y salud ha sido conocida desde hace mucho tiempo por los consumidores y esta relación principalmente y al principio se centraba en el estudio de la seguridad de los alimentos. Los alimentos causaban infecciones, esto generaba enfermedades y esto atrajo lógicamente la atención tanto de consumidores como de investigadores. Superados un poco los problemas de seguridad de los alimentos, pues comenzó a despertarse el interés porque los alimentos tuviesen un contenido nutricional adecuado y fuesen ingeridos en el contexto de una dieta equilibrada. Pero más recientemente, tal vez durante las últimas 2 décadas, realmente los consumidores han comenzado a conocer con mayor profundidad cuál es la verdadera relación entre la nutrición y la salud y han entendido que hay alimentos que pueden proveer beneficios adicionales que van más allá de la nutrición. Y estos son lo que llamamos alimentos funcionales que han constituido una verdadera revolución en el ámbito de la alimentación en los últimos tal vez 20 años. Muchos de estos alimentos ejercen sus efectos y van dirigidos a interaccionar con la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es, por tanto, un objetivo para la intervención con este tipo de alimentos y cabe señalar con respecto a ella que es una comunidad microbiana muy compleja. Es específica en cada uno de nosotros alberga varios cientos de especies microbianas en el intestino. Además, esta microbiota es variable a lo largo del intestino y alcanza sus mayores densidades en el colon, donde se pueden alcanzar niveles de 10 elevado a la 12 microorganismos por gramo de contenido colónico. Esto supone que hay 10 veces más células bacterianas en nuestro intestino que células eucariotas nucleadas en nuestro cuerpo. Y que además esta comunidad microbiana aporta entre 10 y 100 veces más genes que los que nos aporta nuestro propio genoma, con lo cual nos provee de capacidades de las que sin esa microbiota careceríamos. La microbiota cambia además a lo largo de la vida, es más inestable en la etapa inicial, mientras que se va desarrollando en el niño. Durante la vida adulta suele permanecer más o menos constante en ausencia de agresiones externas, como puede ser tratamientos antibióticos, enfermedades, etc. Y después, con la edad, con el avance de la edad, pues vuelve un periodo de cierta inestabilidad, como veremos más tarde. A modo tan solo de ilustrar un poco cuál es la magnitud de esta microbiota, pues podemos decir que si entendemos que cada microorganismo puede tener 2 micras de longitud,
Si ponemos en fila india todos los microorganismos que albergamos en nuestro intestino, podríamos recorrer más de la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna, tan solo con los microorganismos que habitan el tracto gastrointestinal de una sola persona. Esto da una buena idea de la magnitud de esta microbiota. Esta microbiota, aparte de compleja, es importante para nosotros porque va a ejercer funciones que son esenciales. La microbiota va a llevar a cabo la fermentación tanto de compuestos de la dieta como de compuestos que se producen en el intestino, y como consecuencia de esa fermentación va a producir sustancias, vitaminas, ácidos grasos de cadena corta, etcétera, que van a ejercer un efecto sobre nuestra salud. Además, la microbiota es capaz de controlar la proliferación y la diferenciación celular en el intestino y el desarrollo del sistema inmune. Y ejerce una función protectora, ya que esos microorganismos constituyentes de la microbiota intestinal son capaces de competir con patógenos. Cuando un patógeno llega a ese ambiente, compiten con él por los nutrientes, por los sitios de unión. Algunos de ellos, además, son capaces de producir sustancias antimicrobianas, con lo cual van a hacer que ese patógeno tenga dificultades para colonizar, para establecerse o para causar una infección. Y además, durante los últimos años hemos visto también cómo se pone de manifiesto una relación entre el intestino, lo que pasa en el intestino y el cerebro, y se ha especulado mucho sobre el papel que la microbiota pueda tener, y que cada vez es más evidente, en la salud mental, en el desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera, que es algo de especial interés también en población de edad avanzada. En este contexto, uno de los grupos de población que más se podrían beneficiar de estrategias dirigidas a modular estas interacciones entre la microbiota y el hospedador son las personas de la tercera edad, principalmente porque, como comentábamos anteriormente, en estas personas la microbiota vive un periodo de especial inestabilidad. El envejecimiento, que no es una enfermedad, es un decline fisiológico normal, es realmente como un verdadero círculo vicioso, en el que numerosas funciones se ven afectadas al mismo tiempo. Entre estas funciones son numerosos los estudios que ponen de manifiesto alteraciones en la composición de la microbiota intestinal en personas de edad avanzada, pero se ha visto también que tienen alterada su respuesta inmune, tanto a nivel celular como a nivel humoral. Las personas de edad avanzada presentan con frecuencia un estado ligeramente proinflamatorio, que algunos autores han denominado como inflammaging, en el cual los niveles de mediadores inflamatorios, como pueden ser algunas citocinas y algunos otros compuestos, están elevados. Esto hace que las personas mayores presenten un cierto estado de inflamación. Y, lógicamente, esta inflamación no está limitada al tracto gastrointestinal o a una localización en el cuerpo concreta, sino que es una inflamación que tiene manifestaciones a nivel sistémico. Y, por tanto, es capaz de influir también al sistema nervioso. También se puede detectar una cierta neuroinflamación, que al final, como última consecuencia, puede estar implicada en todos esos procesos de neurodegeneración que tan frecuentes son en las personas de más edad. En este sentido, pues poder estudiar estos procesos y ver qué podemos hacer a través de la alimentación para mediar en ellos es de especial relevancia, sobre todo si tenemos en cuenta cuál es la estructura de nuestra población. Esto era la pirámide poblacional en España en 1970, y esto es cómo ha ido avanzando desde entonces. Si se puede ver que el cambio es dramático, la situación es realmente dramática, y esto es lo que se espera en el año 2050. Es decir, vamos a tener la pirámide totalmente invertida. Y esto supone un riesgo social enorme. Es un riesgo y un reto para nuestra sociedad en términos de que va a haber mucha gente de edad avanzada, y esta edad avanzada suele ir asociada a ciertos riesgos de padecer enfermedades infecciosas, problemas digestivos, fracturas, y toda esta nueva ola de demencia, Alzheimer, etcétera. De tal modo que como sociedad tenemos que mirar de qué manera desde las diferentes disciplinas y aspectos sociales somos capaces de operar sobre este grupo de población. En este sentido, y desde el campo en el que nosotros trabajamos, que es el de la alimentación y los microorganismos probióticos, pues lo primero que uno se plantea es estudiar, por ejemplo, si la microbiota intestinal de las personas de edad avanzada de su población es diferente de la de personas de menos edad, de personas más jóvenes, con el fin de poder identificar qué alteraciones concretas están presentes en estas personas de edad avanzada. ¿Qué alteraciones en la microbiota? ¿Qué alteraciones en el sistema inmune? ¿Qué alteraciones fisiológicas están presentes? Pero también qué alteraciones o qué diferencias pueden presentar en su dieta y en su nutrición con respecto a personas más jóvenes. Y teniendo en cuenta todo esto, pues será
posible seleccionar estrategias de intervención, como puedan ser probióticos, prebióticos, dietas, suplementos, para tratar de corregir esas alteraciones. Como ejemplo de esto, nosotros hace ya algunos años estudiamos la microbiota intestinal de personas de población avanzada en Asturias, que es la región en la que nos encontramos, y observamos que las personas de más edad, que se muestran en azul claro, presentaban niveles más elevados de algunos grupos microbianos que los adultos algo más jóvenes y niveles más reducidos de otros grupos microbianos. Es decir, fuimos capaces de identificar qué alteraciones concretas estaban presentes en nuestra población. Y además, cuando analizamos el perfil inmune de estas mismas personas mayores, observamos que también en nuestro caso presentaban niveles elevados de algunos de esos mediadores proinflamatorios implicados en lo que antes indicaba como este estado proinflamatorio presente en personas de edad avanzada. Es decir, esto también sucede en nuestros ancianos, ¿no? En nuestra población. Y, lógicamente, estos cambios en microbiota van asociados a cambios en las concentraciones de los metabolitos que estos microorganismos producen en el intestino, como son los ácidos grasos de cadena corta, y que al final son compuestos como el ácido butírico, el ácido propiónico o el ácido acético, que son de gran relevancia para nuestra salud. Pues bien, la población de edad avanzada en nuestra población en Asturias presenta alteraciones en la microbiota, con alteraciones concomitantes en los niveles de ácidos grasos de cadena corta y alteraciones también en su perfil inmune. Entonces, sabiendo esto y identificando estas alteraciones, es posible tratar de seleccionar, por ejemplo, microorganismos prebióticos, compuestos prebióticos, complementos de diverso tipo o dietas dirigidas a corregir esas alteraciones específicas que hemos observado. Aquí, por ejemplo, se puede ver que en las personas de edad avanzada presentaban niveles reducidos de Fecalibacterium con respecto a personas más sanas. Pues podemos ver cómo cuando hacemos cultivos fecales con microbiota de personas de edad avanzada y testamos diferentes microorganismos probióticos en esos cultivos, podemos ver que algunos microorganismos son capaces, por ejemplo, de incrementar los niveles de ese Fecalibacterium que está disminuido en personas de edad avanzada. De tal modo que, definiendo los objetivos, seremos capaces de encontrar qué compuestos, qué dietas, qué productos son capaces de corregir esas alteraciones. Lo mismo sucede a nivel de respuesta inmune. Diferentes microorganismos son capaces de disparar diferentes tipos de respuestas inmunes y algunos de ellos son capaces de disparar respuestas un poco antiinflamatorias con niveles bajos de interferón y altos, por ejemplo, de interleuquina 10, como es el caso de estas cepas que se señalan en verde en esta diapositiva. Es decir, si sabemos lo que queremos hacer, es posible que podamos hacerlo. Esto es tan solo otro ejemplo. Esto es un ejemplo de la situación que produce un patógeno intestinal, como es Clostridium clostridioides difficile, llamado hoy en día, que bueno, es un patógeno de relevancia en infecciones, sobre todo en ancianos institucionalizados y en ambientes institucionalizados. Este microorganismo produce toxinas y lo que se muestra en este vídeo es lo que hacen esas toxinas con las células del epitelio intestinal, ¿de acuerdo? Esto es un epitelio sano y por la acción de las toxinas podemos ver cómo las células se van volviendo más redondeadas, se van soltando unas de otras y al final veremos que se acaban haciendo agujeros en ese epitelio. Es decir, Clostridium difficile produce una colitis severa e importante porque destruye el epitelio intestinal. Pues si cogemos cultivos de este microorganismo con sus toxinas y los incubamos con algunos microorganismos probióticos, como es el caso de esta cepa, podemos ver cómo somos capaces de revertir esa toxicidad, cómo la toxina tratada con la bifidobacteria no es capaz de inducir el mismo daño en el epitelio intestinal y el epitelio mantiene su integridad. Esto es otro ejemplo de cómo podemos desarrollar medidas y tratar de desarrollar productos para tratar de solucionar algunos de los problemas que son frecuentes en las personas de edad avanzada. Conviene decir, no obstante, que no todo es microbiota intestinal, no todos son probióticos, no todo es sistema inmune, que también hay deficiencias en esta población que son mucho más fáciles de solucionar. Y entre ellas tenemos las deficiencias nutricionales que pueden estar presentes. En esta gráfica se muestran en los mismos ancianos de los ejemplos anteriores el porcentaje de ancianos en negro o de personas más jóvenes en verde que tienen ingestas de las diferentes vitaminas y minerales por debajo de la ingesta diaria recomendada. Y podemos ver cómo hay claros problemas en personas ancianas de ingestas insuficientes de algunas vitaminas, como puede ser la vitamina D, que en ancianos más del 90% de ellos tienen una ingesta que no es adecuada y muchísimos adultos también tienen una ingesta que no es adecuada, lo cual también ahora estamos viendo la relevancia en estos estudios que hay sobre el papel de la vitamina D
y el COVID 2019, ¿no? Pues realmente es hay una ingesta baja de esta vitamina en nuestra población en general y en los ancianos en particular. Y todo esto al final es relevante porque ya hay estudios y disponemos de evidencia científica que correlacionan la dieta con la salud en personas de edad avanzada y lo correlacionan a través de la microbiota, como es este estudio, donde aquí se puede ver cada puntito verde representa la microbiota de un anciano sano que vive en la comunidad y cada puntito rojo un anciano con menos salud que vive institucionalizado. Y se puede ver cómo la microbiota, a medida que los ancianos se van deteriorando, se mueve de perfiles de este tipo, de la gráfica, de este tipo de perfiles de microbiota, va migrando hacia este tipo de perfiles que son los que se observan en los ancianos institucionalizados. Pues bien, estos grupos de microbiota que van marcando esta migración desde el estado de salud al estado de enfermedad en los ancianos vienen definidos principalmente por la dieta. Es decir, a través de la dieta y de la interacción de la dieta con la microbiota, deberíamos ser capaces de enlentecer este proceso, esta transición de la salud a la enfermedad. Y antes de acabar, me gustaría llamar la atención también sobre un hecho que yo creo que es relevante en este campo, que es que los cambios sociales hoy en día son continuos y las necesidades son también muy diferentes. Y eso lo voy a ilustrar solo con este ejemplo, donde he tomado el ejemplo de una señora de más de 80 años que se llama María, que fíjense que posiblemente María tenga menos de 12 dientes propios, por decirlo de algún modo, con lo cual pues usa dentadura postiza. Esto dificulta mucho la masticación, la alimentación y puede ser causa de problemas de malnutrición. En cambio, este otro ejemplo pues es esta chica que se llama Laura, que ahora tiene 30 años, y ¿qué sucederá cuando ella tenga 80 años, ¿no? La edad de María. Pues la realidad es que Laura posiblemente mantenga muchos más dientes propios. Los que no tenga, pues tendrá implantes, con lo cual no va a usar este tipo de dentaduras, con lo cual va a tener menos problemas de masticación, menos problemas de alimentación, va a estar mejor nutrida, posiblemente va a ser mucho más activa físicamente, con lo cual tenemos que entender que las medidas que tomemos para los ancianos de hoy en día van a tener que estar en continua evaluación, porque los ancianos del futuro van a ser claramente diferentes de los que tenemos hoy. Y ya para acabar con esta breve presentación, pues a modo de conclusiones, decir que el envejecimiento de la población supone un reto y un riesgo para nuestra sociedad y que favorecer el envejecimiento saludable, con lo que ello supone, debería ser una prioridad política de primer orden. Además, sabemos que la relación entre alimentación y la microbiota es clave para la salud, lo cual nos abre la puerta a desarrollar productos optimizados para la tercera edad. Y en este campo, los productos lácteos o el queso, por ejemplo, pueden tener un papel esencial. Y también conviene recordar que la solución de problemas complejos requiere entender la complejidad y que con frecuencia la naturaleza de estos problemas va a ser cambiante y vamos a tener que estar en un proceso de adecuación continuo, ¿no? Como trataba de ilustrar con el ejemplo de Laura y María. Y esto es todo, tan solo pues agradecerles a todos ustedes su atención. Y bueno, en la medida de lo posible, las preguntas que puedan ir llegando iremos atendiéndolas como podamos. Muchas gracias.